Amigos, sí, de Zeus, y un afectuoso saludo para su director, el doctor Bruno Sagastegui. Agradezco esta invitación para participar en esta sesión, sábado 23 de agosto, sobre casos de músculo esquelético y ultrasonido. Vamos a ir tratando y viendo unos casos interesantes. Nos vamos a enfocar en casos del miembro superior y vamos a empezar por un caso de hombro. Entonces, un caso interesante. Este es una paciente mayor de edad, mayor de 60 años, con mucha limitación, mucho dolor y falta de fuerza. Entonces se le hace el examen, efectivamente ella tiene una lesión del manguito rotador, pero no solamente eso, sino que durante el examen vemos algunos detalles que indican lesión de la cápsula y lesión ligamentaria. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es colocar el transductor en la cara superior del hombro por delante del acromion, más o menos como está escrito acá, y hacemos una vista entonces de lo que es los distintos planos, y vemos un poco entonces la parte muscular del deltoides, que también la vemos con el lineal, y luego con el microconvexo. Un momentito, voy a parar acá el, la pantalla mejor. Perfecto. Bueno, el microconvexo, voy a decir acá esto. Entonces podemos ver, como estamos viendo acá, entonces el movimiento, el acromion, espacio subacromial, la glenoides, cabeza humeral, el espacio articular, lo que vendría a ser parte del supraespinoso y la porción larga del bíceps. Y hacemos un esquema de la parte ósea y vemos la zona que corresponde a la inserción del complejo bíceps labral. Y entonces en la otra imagen al lado podemos ver la misma imagen, pero con un poco más detalle. Vemos incremento del líquido. Normalmente a este nivel no debemos ver. El complejo biselabral o el borde superior del rodete no se ve, más bien vemos un borde irregular y más bien desprendido. Entonces son lesiones que corresponderían a lesiones tipo SLAP del borde superior del rodete. No son fáciles de ver, no se logra ver en todos los pacientes, pero se pueden ver con una adecuada maniobra de movimiento, como les estoy poniendo acá, y usando distintos transductores. Primero vamos a usar convexo, luego usamos un lineal presetado para planos profundos, ya que estamos usando un microconvexo, que es el intravaginal, y nos deja ver con un poco más de detalle las lesiones, ¿no es cierto? Las lesiones acá en el complejo bíceps labral. Acá estamos ampliando nuevamente, entonces vemos el acromion, la cabeza larga del bíceps, el borde superior del rodete o el complejo bíceps labral, la glenoides, se nos esboza un poco la cabeza humeral, perdón, el espacio articular y la cabeza humeral y un poquitito la parte superior de la escotadura bicipital o de la corredera bicipital, y acá solamente para hacer un parangón. No es el mismo paciente, esta es una imagen de internet en la que vemos entonces estamos a este nivel, ¿no es cierto? Entonces tenemos el líquido claro, esto es una resonancia y entonces este es el nivel de la lesión que estamos esquematizando acá. Está colocado ahí el transductor. El segundo caso es de la cara posterior del hombro. Entonces nos vemos ya el acromion o la parte del borde posterior de la clavícula. Vemos la fosa supraespinosa con el piso de la escápula, los planos superiores, bueno, plano piel, subcutáneo, plano muscular, de lo que correspondería a la parte posterior del deltoides y el supraespinoso. Y entonces podemos ver, hacemos unos barridos. Y como podemos observar, dentro del paquete muscular vemos una lesión quística. Entonces hay que tener cuidado y saber interpretar estas lesiones quísticas, porque a veces no necesariamente corresponden a una lesión muscular propia, porque miren, entonces esta lesión quística se nos proyecta hacia el borde articular posterior. Entonces, no es una lesión, una rotura muscular y no debe ser informada así, porque toda formación quística que se proyecta el espacio articular en la fosa supraespinosa o infraespinosa, vamos a tener que ver que tiene más origen
de tipo articular con lesión del borde posterior del rodete más que con una lesión del propio músculo. Ya que vemos la escotadura y un poquito más claro la dirección de la lesión quística. Entonces tenemos que ir más o menos acomodando la imagen y a ver, y esta es una imagen también un referencial de lo que estamos viendo y y el ganglión típico en la fosa posterior supraespinosa, que es más frecuente, pero también lo podemos ver en la fosa infraespinosa. Entonces, dos lesiones de rodete, el primer caso del borde superior del rodete y en el segundo caso del borde posterior, que es más fácil de ver con ecografía. Siempre que vemos lesión de rodetes, normalmente o lo más frecuente es que también tengamos lesión del manguito rotador. Y acá simplemente un esquema para ver graficar lo que estamos hablando. Entonces el rodete todos sabemos que es un anillo fibroso ligamentario, ¿no es cierto? Que es el que adosa la cabeza humeral hacia la glenoides. Entonces puede lesionarse en cualquier parte, en cualquier parte. Las zonas más visibles con ultrasonido son el borde posterior e inferior. El borde anterior se pueden ver, pero también hay que tener un poquito de técnica y maniobra. Y como ven, el caso que hemos representado ahora, en el segundo, es lesión del borde superior. Ahora bajamos un poquito y estamos a nivel del brazo. Entonces es un paciente que viene referido porque tiene una tumoración palpable, más o menos dura, no dolorosa, en la cara anterior del brazo. Y por supuesto le piden ecografía. Entonces lo primero que vemos que es una lesión que está en plano muscular, ¿no es cierto? Una lesión un poco heterogénea, de bordes bien definidos, y ahí vemos la imagen. Está adyacente a los vasos braquiales o humerales, en pleno plano muscular. Vemos primero la vista longitudinal, el eje largo y el eje corto. Entonces, es una lesión que, miren, tiene vascularidad, pero tiene un signo característico, ¿no es cierto? Que como vemos, la famosa cola de ratón. Entonces es importante y está adyacente al paquete vasculo nervioso. Entonces eso es lo que nos va a orientar y nos va a dar el diagnóstico en este caso. Una lesión de partes blandas adyacente a un paquete vasculo nervioso, de bordes bien definidos, generalmente homogéneo, y como podemos ver acá, quiero reducir esta pantalla un minutito. Quiero ver cómo desactivo este puntero láser. Ahora sí, entonces acá voy a desactivar mejor esto para que... Ahí. Porque si no nos está quitando espacio de visibilidad. Ahora sí, continuamos. Entonces vemos los dos planos, ¿no es cierto? Nuevamente el plano transverso, el paquete vasculo nervioso, sus bordes bien definidos, más o menos homogéneo, y el signo característico, ¿no es cierto? La lesión con cola de ratón. ¿Se le puede hacer elastografía? Por supuesto que sí. Entonces, con una técnica también adecuada, ¿no? Entonces, en este caso es una elastografía Shear con mapa de confianza y vemos que felizmente la media no nos da para una sospecha de patología significativa. Acá lo que normalmente en las lesiones malignas, bueno, aparte de características en modo B son benignas, pero el punto de corte es 40 a 45 kilopascales, adjuntado a las lesiones, a las características en modo B. Luego vamos descendiendo. Y del caso del brazo derecho, bajamos ahora en la cara anterior del del codo izquierdo, donde también nos refieren un paciente con una lesión o una anulación en parte blanda palpable, móvil. Y entonces vemos acá, en el plano subcutáneo, prácticamente inmediatamente debajo del plano subcutáneo, en pleno plano muscular, dos vistas de la lesión, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí. El esquema es del brazo del codo derecho, pero la lesión está en el codo izquierdo. Podemos ver una lesión, miren, móvil, uno la logra desplazar, sus bordes bien definidos, más ecogénica que la lesión posterior. Entonces a veces esto nos puede hacer dudar un poco, pero una lesión de bordes bien definidos, contenido más o menos homogéneo,
Los neurofibromas son lesiones de crecimiento de larga data, no aparecen de forma súbita y es una de las primeras cosas que hay que preguntar y se nos aparece en uno de los extremos el signo de la cola del ratón, ¿no? Como podemos ver o vamos a ver en las siguientes imágenes. Vemos ahí el eje largo, el eje corto, hacemos la elastografía, miren una elastografía muy parecida y acá lo que les explicaba, la lesión en eje largo y la cola de ratón que se nos esboza y que continúa y en este caso también adyacente al paquete vasculo nervioso mediano de la cara anterior del codo izquierdo. Entonces, dos neurofibromas de pacientes distintos, por supuesto, de nervios medianos. Uno de los neurofibromas más frecuentes, o por lo menos los casos más frecuentes que yo he logrado ver. Nervio mediano, un nervio que tiende por distintas razones a formar neurofibromas. Luego nos vamos a ir ya a la cara posterior del codo. Esta es una imagen que quizás es más común. Acá lo que más o menos nos va a marcar la pauta, vemos entonces la cara posterior del olecrano, la llegada del tendón del tríceps, y vemos los tejidos blandos preolecraneanos o retroolecraneanos engrosados, ¿no es cierto? Con calcificaciones. Y por supuesto también una formación pseudonodular. Pero cuando nosotros la evaluamos y hacemos movimiento, miren, es completamente compresible. Entonces lo que estamos viendo acá nosotros es un contenido líquido. Un contenido líquido que es denso, con bastantes partículas y componente cálcico y aparte también una formación pseudonodular en el plano profundo que no compromete directamente la cortical ósea. Entonces acá hacemos una vista o un esquema de lo que estamos presentando. Nuevamente la formación pseudonodular que es un tofo gotoso, ¿no es cierto? Un nódulo gotoso. La inserción del tríceps y la bursa preolecraneana, que por supuesto tiene contenido también de contenido cálcico. Nosotros sabemos que las enfermedades por depósito de cristales son sistémicas, entonces es muy difícil que afecten solamente una estructura. Entonces el paciente, en este caso, me hizo mención que presentaba otras prominencias o pseudotumoraciones y de todas las que tenía, entonces le estoy poniendo, miren acá, también en la cara anterior de la región tenar, en el borde de la articulación metacarpofalángica, una lesión definida subcutánea con componente cálcico que es otro tofo gotoso. Tenía en el codo, tenía en las manos y tenía también, por supuesto, en los pies. No hay que olvidarnos, entonces, siempre que vemos tofos, nódulos con características cálcicas adyacentes a la centesis o los ligamentos articulares o las prominencias, en este caso agregado la bursa, entonces tenemos que automáticamente sospechar en una enfermedad por depósito de cristales, ¿no es cierto? Bien sea gota o el síndrome CREST, es lo más frecuente. Donde también podemos visualizar, por supuesto, podemos ir a ver a nivel de los cartílagos, ¿no es cierto? En el mismo codo, en la fosa olecraneana, en la rodilla y en los cartílagos articulares de los dedos y de los pies. Entonces el signo del doble contorno. Tiene una predilección para formar los tofogotosos a nivel de la entesis, por eso que es muy frecuente y muy fácil ver también el tofogotoso en la inserción, o bueno, en la inserción misma, no, a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. Tienden a ser también periarticulares y por supuesto que como estamos viendo acá, tienden también a comprometer la sinovia. Acá nos vamos y seguimos en la cara posterior del codo. Estamos a nivel de la corredera bicipital. Entonces, corredera bicipital no, sino en la corredera o el canal del nervio cubital. Y entonces todos sabemos que los nervios, y más el nervio cubital, es un nervio muy delgado, difícil de ver. Y acá lo estamos viendo de forma muy clara. Pero ya con los cambios anatómicos propios que nos indican una neuropatía, y sobre esto estamos viendo pues la fascia o el ligamento de Osborn, que es el retináculo y que donde empieza pues el canal de Osborn también, ¿no es cierto? Ahí donde muchas veces se da el conflicto.
Entonces, estamos haciendo un barrido y vemos las características a nivel de la curvatura del nervio engrosado. Entonces, miren, pero cuando bajamos, bueno, efectivamente, miren, vemos un engrosamiento del nervio, no solamente del nervio, sino del perineuro y de los tejidos adyacentes. Entonces, acá tenemos un caso de una neuropatía, yo diría severa, del nervio cubital, que no es muy sintomática porque es un paciente joven, un paciente que tiene menos de 30 años. Por esos muchachos que les gusta hacer mucho el gimnasio, las pesas. Y entonces, a mí me parece que esta neuropatía, prácticamente asintomática, está condicionada por el trabajo y la sobrecarga, y es bilateral. Pero agregado a eso, también tenemos un detallito, ¿no? Que por eso se los presento y que es relativamente frecuente. Los nervios periféricos muchas veces son bífidos, excepcionalmente de 3 fascículos o trífidos, pero en este caso por eso que vemos como un 8 en ambos lados, y es un nervio bífido, un nervio cubitales bífidos que tienen luxación transitoria y por supuesto están haciendo una neuropatía, condicionada probablemente por la sobrecarga de trabajo. Pero también tenemos que pensar que, no tenemos que pensar, no, sino también hay una luxación transitoria persistente. Pero un muchacho o un paciente de menos de 30 años que haga neuropatía por la luxación es raro. La neuropatía por el fenómeno de la luxación aparece para mí a partir de los 40 años, no antes. Entonces acá se han sumado varias cosas. Es un nervio de naturaleza bífido, que no es algo anormal, pero es una variante anómica que es importante ver. Y tenemos también el elemento de sobrecarga de trabajo. Y hay que recordar que o hay muchos mecanismos que nos originan la neuropatía del cubital, agregada a la luxación, porque muchas veces ocurre lo que es el pinzamiento, ¿no es cierto? El tríceps está hipertrofiado y entonces en la maniobra de flexión a nivel justamente del canal de Osborn ejerce mucha presión y lo va afectando al nervio. Y a veces no es el tríceps, sino tenemos un músculo oncóneo accesorio. Ese músculo oncóneo accesorio también nos puede causar ese efecto. Acá estamos un poquito más abajo, perdón, y ahí está el nervio. Entonces es claramente hipoecogénico, con un incremento de volumen, pierde el patrón fascicular. Bueno, acá el músculo que les mencionaba y el típico aspecto de la neuropatía. Acá para mencionar cuáles son las características de la neuropatía periférica por ecografía. Bueno, primero, el nervio pierde su patrón fascicular, el famoso aspecto en panal de abejas, que es característico. Luego, del patrón fascicular pierde la ecogenicidad, son nervios que se vuelven hipoecogénicos. ¿Por qué? Porque está habiendo un proceso y un componente inflamatorio, ¿no es cierto? Luego también puede haber aumento de volumen, pero eso yo no lo pongo como primer cambio, porque muchas veces el nervio tiene volumen normal, pero ya está hipoecogénico, está ovoide y no se ven las fascículas. Entonces ya ahí hay una neuropatía. Luego podemos tener efectivamente el aumento de volumen y en las vistas longitudinales podemos ver las superficies irregulares y no paralelas, que deben ser siempre así. Vamos a continuar. Este es otro caso, el séptimo caso que les estamos compartiendo. Este es un caso interesante, pero ya nos hemos ido a la cara anterior de la muñeca, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos justamente, entonces estamos a nivel del túnel carpiano, acá vemos parcialmente la escafoide del pisiforme y el retináculo anterior, ¿no es cierto? Y el nervio mediano. Un nervio mediano que está un poco engrosado, no impresiona mucho, pero esta es una mujer que más o menos también está casi cerca de los 60 años y me dice, tengo muertos los dedos, doctor. No siente, o sea, miren, este nervio que no es tan llamativo a la ecografía, pero no siente los dedos. Pero acá también vemos una imagen atípica, ¿no es cierto? Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo y que es una herramienta muy válida y de mucha ayuda para los pacientes, estamos iniciando una hidrodisección. Una hidrodisección del mediano. Entonces primero nos hemos acercado, estamos haciendo un abordaje lateral que es el que mejor resultados me parece que da y que el que más utilizamos nosotros. Entonces nos acercamos con la aguja, llegamos al perineuro, vamos primero en la parte posterior, rellenamos bien la parte posterior, luego nos vamos a la parte superior tratando de hacer todo un anillo que circunscriba bien al nervio,
y luego vamos inyectando la solución. ¿Qué volumen inyectamos? Dependiendo de la paciente, pero generalmente no es menos de 10 cc. Porque nosotros buscamos que la fascia que recubre al nervio, por lo menos buscar que no solamente nuestra hidrodisección actúe a nivel del mismo túnel carpiano, sino que se vaya por lo menos el tercio distal del antebrazo. Y acá hemos ya colocado más y vemos el cambio, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo el relleno. ¿Ven? Cómo entonces está ocurriendo realmente una hidrodisección y también cómo podemos ver realmente el volumen real del nervio. Porque miren, antes de hacer la hidrodisección y luego de hacer ya, o con la hidrodisección realizada. Entonces, eso es importante y entonces lo bueno y uno de los grandes pasos que felizmente tiene el ultrasonido diagnóstico es ese. Ayuda en hacer el diagnóstico y también ayuda en el tratamiento, en solucionar el problema muchas veces. Porque en este caso el paciente va o se posterga mucho la cirugía, porque este paciente ya estaba ya en lista de espera para. Entonces, miren, el procedimiento y el aspecto, ¿no es cierto? Antes del procedimiento, el retináculo está completamente comprimido y entonces hemos terminado la hidrodisección y vemos claramente cómo hemos logrado hacer en corte transverso y en corte longitudinal vemos al centro del nervio y obviamente acá no hemos captado bien los dos lados, pero en el corte transverso vemos que ha ocurrido muy bien la hidrodisección. Importante siempre hacer nuestro control de calidad. Y si no hemos hecho, porque las cosas no siempre salen bien a la primera, entonces lo que tenemos que explicarle a la paciente es que esto probablemente a las 2 o 3 semanas requiera un refuerzo. Si nos sale muy bonito como en este caso, entonces no le decimos que regrese a la paciente. La paciente probablemente regresará. En este caso, la paciente pasó más de un año y no la hemos vuelto a ver, entonces quiere decir que hubo un muy buen efecto. Esposa de médico para ver. Vamos a finalizar con un octavo caso. Entonces, en este caso ya nos hemos ido a la mano, pero a nivel dorsal. Entonces, acá he tratado de hacer una reconstrucción panorámica de todos los componentes y todos los compartimientos de los elementos extensores de la mano. Sobresale siempre el tubérculo de Lister. Sabemos que el compartimento 2 son los dos tendones gemelos, los extensores radiocarpianos, el largo y el corto, que son el compartimento 2. Se nos goza muy sutilmente el compartimento 1, que vendría a ser el abductor largo y el extensor corto. Luego nos vamos al compartimento 3, que es el extensor largo del primer dedo, el manubrio, el pequeño extensor del quinto dedo, que casi no se ve, y bueno, por acá el tendón cubital que no se ve también. Pero en esta imagen vemos algo que yo creo que nos debe llamar la atención, que es todos los nervios que han salido bonitos, los tendones que han salido bonitos, están engrosados, ¿no es cierto? Todos sabemos que el tendón sano en corte transverso no puede estar redondeado, tiene que ser ovoide, homogéneo. En este caso están redondeados y con una severa hipertrofia y engrosamiento de la vaina peritendinosa y de tejido sinovial peritendinoso, tanto en el compartimento 2 como en los otros compartimentos. Y también se nos esboza efusión a nivel radiocubital. Esta es una paciente también mayor de tercera edad, 60 y tantos años, conocida y tratada ya por artritis reumatoide, ¿no? Y si bien tiene dolor y molestia en la mano, tiene la muñeca hinchadita, pero tiene dolor sobre todo en algunas maniobras, como la rotación, al rotar la mano. Entonces, acá vemos claramente la evaluación y entonces vemos acá una imagen que no es tan común ver, porque acá vemos los dos tendones extensores radiocarpianos y una estructura encima que nos hace en conjunto una imagen inusual. Y acá hemos rotado la imagen a lo largo y vemos entonces el tendón extensor radiocarpiano y vemos entonces los dos tendones
de la intersección proximal, tanto el abductor largo como el extensor corto, que están engrosados. Normalmente este cruce no se ven porque son muy delgaditos, y si se ven, lo podemos ver, pero con cuidado, con fineza, no así tan grueso. Y además de eso, claramente vemos pues la efusión articular, la hipertrofia sinovial a nivel radiocarpiano y del carpo. Y miren, otra característica muy clara de la artritis reumatoide que se ven en los dos planos son las erosiones, ¿no es cierto? Las erosiones y la irregularidad de la cortical ósea. Entonces, nuevamente ahí, el extensor radiocarpiano y los dos tendones que están cruzándose. Entonces, estamos en un caso de síndrome de intersección. Las intersecciones son dos, la proximal es la primera donde cruzan los dos tendones del compartimiento 1, y luego también puede haber una intersección distal en la que es donde cruza el extensor largo del primer dedo a nivel de los radiocarpianos. Entonces miren, acá vemos los dos tendones radiocarpianos, como ya les hemos mostrado, bastante gruesos, con una sinovia y tejido y vaina peritendinosa engrosada, y entonces hacemos el barrido y miren cómo se nos cruzan los tendones, ¿ven? Que también están engrosados y peritendinosos. Este es uno de los casos de intersección proximal más severos que yo he visto, y forman esta imagen y es bilateral. Miren, el lado izquierdo todavía es peor. Miren cómo están los dos extensores radiocarpianos y miren cómo cruzan y miren el grosor que tienen. Entonces, por eso que nos permiten ver esa imagen tan llamativa. Simplemente para entonces recordar, bueno, acá tenemos los dos tensores radiocarpianos que no están juntos, normalmente están adyacentes, pero acá las vainas sinoviales engrosadas los han separado y encima los tendones que cruzan. Y encontré esta imagen en internet, entonces, que nos indican las dos intersecciones, ¿no es cierto? La primera intersección, que es a nivel de la porción proximal de los extensores radiocarpianos, donde van los dos, el abductor largo y el extensor corto cruzan, que es el caso que tenemos ahora. Y luego vemos en la parte más inferior y distal, ya a nivel del carpo, entonces el síndrome de intersección distal. Mucho menos frecuente, mucho más raro, ¿no? Entonces, hay que tener siempre presente, el síndrome de intersección es, o se suele confundir mucho con la tenosinovitis de Kervain, y tiene que ser al revés. Cuando hay una tenosinovitis de Kervain, por ley tengo que irme a ver las intersecciones, ¿no? Y si así porque a veces hay las dos cosas, tanto el síndrome de intersección y la tenosinovitis. Pero si yo veo a un paciente muy sintomático y que no veo un Kervain muy definido, sí o sí tengo que saber y descartar los síndromes de intersección. Es la intersección proximal y la intersección distal. Bueno, colegas, gracias por su atención, gracias por acudir a este webinar y a esta revisión de casos que prepara Zeus y su director, el doctor Bruno Sagasti, a quien extiendo mis felicitaciones por siempre ímpetu y su buena voluntad con la docencia, y quedo siempre atento o presto para lo que ustedes puedan requerir.